victoria por nosotros a vencer. Oh, oh, oh. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Oh, oh, oh. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Porque Él ganó, el enemigo derrotó. Él ganó, el enemigo derrotó. Cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Y son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno
peligros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
fiel. Hola, Dios les bendiga. Excelente domingo 27 de septiembre de este 2020. Patadas de ahogado. Ese es el título de este tema. ¿Alguna vez has dado patadas de ahogado? Creo que en los últimos 6 meses muchos las han dado. ¿Sí o no? Definitivamente esta es una cruda realidad. Se dan patadas de ahogado cuando se han agotado los recursos, cuando se han perdido las esperanzas, cuando sientes que te estás ahogando y estás desesperado. Sí, ahí es cuando se dan patadas de ahogado. Eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Y esto es algo extraño porque Pedro era un hombre de mar, pero fíjate, con todo y eso, él dio patadas de ahogado. ¿Cuándo y cómo fue? Vamos a recordar la historia y vamos a leer Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33 dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Pedro, ahora sí que literalmente estaba dando patadas de ahogado. Vamos a ponernos en contexto, vamos a ponernos en perspectiva. Ese día fue en realidad un 27 de septiembre. Esto que acabamos de leer fue un 27 de septiembre del año 001. Y oigan, fíjate, qué interesante, la misma fecha que hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ese día, ese 27 de septiembre, Jesús había hecho uno de los milagros más prominentes, más poderosos de su ministerio. Él dio de comer a 5,000 personas, pero en realidad tú y yo sabemos que fueron muchas más, porque la Biblia dice que eran 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Pero las estadísticas nos muestran que siempre van a haber más mujeres y niños que varones. Así que no vamos a poner una cifra, pero dice que eran por lo menos 5,000 personas. Yo digo que eran muchas más. Es obvio que ese día los discípulos tomaron parte activa en el milagro de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando oró por el pan y los peces, le dijo a ellos: toman, vayan, repártanlo, háganlo de esta manera. Y cuando la gente terminó de comer, le dijo a los discípulos: oye, ahora vayan y recojan. Así que ese día los discípulos vivieron en carne propia lo que fue aquel milagro de darle de comer a 5,000 personas. Fíjense, ahora entramos al pasaje. Inmediatamente después de que sucedió el milagro, Jesús les dijo a ellos, les dio la instrucción de que vayan al otro lado, a la otra ribera del mar de Galilea, porque estábamos en Galilea, en el mar de Galilea. Mientras Él le dijo a ellos: mientras yo despido a la gente.
Como leímos, dice que después de despedir a toda la gente, a saludar a los varones, a saludar a las mujeres, a orar por el niño, a darle una palabra de aliento a este, a un consejo al otro, de bendecir a alguien más, de orar por un enfermo, de reprender un demonio. Después de todo eso, dice la Biblia que él prefirió ir al monte a orar. En algún momento dice que era la cuarta vigilia de la noche, es decir, estaba ya prácticamente de madrugada. Jesús ahora se dispuso a alcanzar a los discípulos que prácticamente estaban a medio mar. Y digo que estaban a medio mar porque la Biblia dice, como leímos, que el viento les era contrario y obviamente no podían avanzar como hubieran querido. Ahora bien, es importante señalar la manera en que lo hizo. Jesús dice que fue caminando sobre el agua. Esta misma narración está en Marcos y está en Juan. Y en los otros evangelios, aparte de Mateo, que es en el que estamos, Mateo 14, leemos que dice que Jesús quería ganarles, como que una pequeña competencia. No nos vamos a meter en esos detalles. Lo importante aquí, y es lo que quiero señalar, es que Jesús los alcanzó caminando sobre el agua. Oiga, hermano, esto no es nada para él. Por si tú piensas que esto es una alegoría, una metáfora, es algo simbólico, no, definitivamente no es así. Fue real, pasó. Esto no es nada para Jesús, ¿verdad? ¿Cómo? Pues algunos dirán, no, es que esto es una locura. ¿Cómo va a ser que caminó sobre el agua? ¿Puede esto ser posible? Yo quiero decirte que sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque Jesús está por encima, muy por encima de las leyes naturales. De hecho, Él tiene control de ellas. Y te voy a poner algunos ejemplos. ¿Recuerdas cuando reprendió al viento y al mar? ¿Recuerdas? Ahí estaban los discípulos. ¿Cómo le dijo al viento y al mar? Calla, enmudece. Y dice que ambos quedaron quietos por completo. Incluso ahí, como en este pasaje, dice que se sorprendieron y reconocieron que Él era el Hijo de Dios. O otro ejemplo, que Él rompe aparentemente las leyes naturales, como cuando aquel muerto que tenía 4 días, y Jesús fue al sepulcro y quitó la piedra y le dijo, oye, levántate. Tú y yo sabemos a quién nos referimos. ¿Cómo está eso? Muerto de 4 días. Las hermanas de aquel chavo dijeron, maestro, su cuerpo ya está descomponiéndose. Y él fue contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico, e hizo tremendo milagro. Otro ejemplo. Llega a Caná a una boda, lo invitan a una boda, y en lo mero bueno de las bodas, acabamos de ir a una esta semana pasada, en lo mero bueno de la boda resulta que se acaba el vino. Y Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Es una locura. No, hermano, no es una locura. Jesús está por encima, muy por encima de las leyes naturales. Y Jesús en esa ocasión, dice la Biblia, convirtió el agua en vino. Y no fue cualquier vino, fue vino celestial, el mejor vino. Porque dice que el maestresala le dice a los novios, oye, los novios por lo general ponen el mejor vino al principio y luego el de más baja categoría, pero ustedes hicieron lo contrario, dejaron el mejor vino para lo último. Usted se acordará de esa historia o la que acabamos de leer. ¿Cómo es posible de que de un poquito de pan y un poquito de peces Jesús dio de comer a 5,000 personas? Y los evangelios registran que no fue la única vez que lo hizo, también hubo otra ocasión cuando dio de comer a 4,000. Entonces Jesús estaba por encima de todas las leyes naturales. Y estos son algunos ejemplos solamente por mencionar. Ahora, quiero decir esto, que quede claro y que se oiga fuerte, diría alguien por allá. Jesús estaba muy por encima de las leyes naturales. Lo demostró una y otra vez.
Y él mismo, recuerdo que un ángel le dijo a la mamá de Juan el Bautista que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice, para Dios nada es imposible. Eso es de Lucas 1:37, si no me falla la memoria. Ahora, no es que Jesús haya roto las leyes. De hecho, Él es el creador de tales leyes. Por eso podía hacer lo que quisiera. Podía hacer lo que leímos que hizo. Ahora bien, paralelamente a esto, dice la Biblia que los discípulos estaban en la barca y avanzaban muy lento porque el viento era contrario a ellos. Fue entonces cuando sucedió. Jesús los alcanzó, pero fue en medio del fuerte viento y del mar encrespado. Vivimos en un lugar que es costa. Tal vez usted ha ido al malecón y posiblemente ha ido cuando hay mal tiempo. No sé si te ha tocado ver que el agua aporrea con el viento y las olas aporrean contra el muro de contención que está en el malecón y cómo el agua brinca y muchas veces llega hasta la carretera. Estamos hablando de 6, 7 metros tal vez y creo que hasta un poquito más. Pero cómo el agua salpica. Pues imagínate algo, no sé, 5 veces peor, porque los discípulos estaban en una barca, no era tierra firme, estaban a medio mar. Así que el fuerte viento y las olas estaban fuertes, estaban recias. Ahora bien, precisamente por esto, Jesús sabía que los discípulos se asustarían si Él llegaba como llegó. Y de hecho así fue. Pero vean ustedes, Jesús pensó, los voy a animar para que no se llenen de temor. Y lo hizo. La Biblia dice que les dijo, tengan ánimo, soy yo, muchachos. Los animó, no tengan miedo. Sin embargo, pasó. Ellos tuvieron miedo. Al parecer, no reaccionaron como Jesús hubiera esperado. Ahora bien, Pedro, como siempre, se adelantó a los demás. Yo no sé si los demás hubieran querido hacer algún comentario o hacer algo, pero Pedro dio un paso antes que todos y le dijo a Jesús, si eres tú mi maestro, si eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. La Biblia dice que Jesús le dijo, ven Pedro. ¿Y sabe qué? Sucedió. Pasó. Pedro lo hizo, y aunque sea por una poca distancia, por unos pocos instantes, Pedro caminó sobre el agua. Sin embargo, algo pasó. En algún momento Pedro empezó a hundirse. Y cuando se dio cuenta, el agua le había llegado hasta el cuello y estaba entonces desesperado. Jesús, maestro, sálvame. Estaba dando patadas de ahogado. Pedro empezó a gritar, ayúdame, Señor, me estoy ahogando. De inmediato, la ayuda de Jesús llegó. Dice la Biblia que Jesús tendió su mano y dice, asió de él, una nota interesante. No Pedro se agarró de Jesús, sino Jesús tendió su mano y dice que Jesús fue quien agarró a Pedro. No solo lo rescató, sino que le mostró dónde estaba el problema. Le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Esas fueron las palabras de Jesús. Lo escaneó y le dijo cuál era su problema. ¿Qué hubiera pasado si solo le ayudaba, pero no le decía dónde estaba el problema? Creo, sin duda, que Pedro hubiera repetido muchas veces ese mismo error. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, fíjate, en la actualidad hemos encontrado que muchas personas piden ayuda, pero difícilmente están dispuestos a que se les diga dónde está su problema o qué es lo que tienen que corregir. Hay mucha gente así, ayúdame pastor, mi matrimonio, ora por mi matrimonio, se está rompiendo. Y le decimos, déjame hablar por ti. Te ponen trabas. Qué triste es. Quieren que se les ayude en un sentido, pero no quieren que se les muestre dónde está el error, dónde está el problema. Fíjate, ante Jesús, Pedro no tenía excusa. Pedro sabía qué hacer, pero aún así se hundió. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que Pedro se haya hundido?
Bueno, Jesús lo dijo con claridad en el versículo 31. Jesús nos revela por qué o cómo es que Pedro se hundió. El versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el diagnóstico de Jesús? Poca fe, la cual trajo duda. Pedro no podía justificarse. No había nada que pudiera decirle a Jesús a favor suyo. No había excusas, no había razones, no había justificantes. Es increíble, amada iglesia, es increíble, amados hermanos, cómo la poca fe puede hacer que alguien se hunda. Es interesante. Y quiero que esto quede claro. Cuando dice poca fe, ponte a pensar a quién se refiere. Se refiere a Pedro, un hombre que ya había visto los milagros de Jesús, que ya tenía un tiempo de estar caminando con Jesús, que ya conocía a Jesús. No estamos hablando de un neófito, no estamos hablando de un principiante, estamos hablando de alguien que ya tenía, ¿cuánto quieres? 1 año, 2 años de seguir a Jesús. Y es increíble, ¿verdad?, cómo la fe de este seguidor de Jesús aún era poca. Entonces Pedro no podía justificarse, no había argumento, ¿verdad?, que pudiera convencer a Jesús. Ese fue el diagnóstico de Jesús. Y por eso es que decimos que es increíble cómo la poca fe puede hacer que las personas se hundan. Y aquí pregunto, a manera de reflexión, ¿cuáles son los enemigos de la fe? ¿Cuáles son los enemigos de la fe? En la actualidad hay varios. Y te puedo mencionar, ¿sabes qué puede hacer que tu fe se sacuda? ¿Sabes qué puede hacer que tu fe se conmueva? Que tú veas lo que no debes ver, que tú escuches lo que no debes escuchar. Yo te recomiendo, no te pongas a ver noticias del coronavirus, no escuches cosas, comentarios negativos. Esos no ayudan tu fe, eso hará que tú dudes, eso hará que tú empieces a hundirte. ¿Qué hizo que Pedro dudara? Aquí está la evidencia. ¿Qué hizo que Pedro dudara? Bueno, el pasaje nos lo dice con claridad. Versículo 30 dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Otra versión dice: empezó a gritar: auxilio, Jesús, ayúdame. Ahora, ¿cuál fue el problema de Pedro? Dice: al ver el fuerte viento. Todo iba bien. El versículo 29 nos da a entender que todo iba bien. Jesús dijo: ven. Y Pedro descendió y empezó a andar sobre el agua. Todo iba bien hasta el momento que quitó la mirada de Jesús. Sí, porque si está viendo el viento y el mar encrespado, dejó de ver a Jesús. Entonces, en el momento que Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento y en el mar, en ese momento Pedro empezó a hundirse. Bien dice Hebreos, capítulo 11, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Dice: al ver el fuerte viento, al ver. Esta palabra ver viene del término griego blepo, que significa prestar atención o contemplar. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando estás viendo un cuadro, estás viendo un paisaje que te cautiva, que te llama la atención. Te pones así, estás contemplando, estás viendo las formas, los colores, estás tratando de interiorizar, de profundizar, de mirar a detalle. Eso es blepo. Eso fue lo que hizo Pedro. Empezó a ver las olas, empezó a ver cómo el viento soplaba y se arremolinaba, y eso él lo vio y lo conmovió, y entonces empezó a hundirse. ¿A qué le prestó atención Pedro? ¿Qué hizo que él quede así abobado? El mar y el viento. Es decir, que dejó de ver lo que debería estar viendo y vio lo que no debía. Ojo, iglesia, se puso a ver lo que no debería estar viendo y vio lo que no debía.
Ese fue el problema de Pedro. ¿Sabías, hermano, hermana, sabías que hay personas que hacen exactamente lo mismo? No tienen cuidado de lo que ven y oyen. No tienen cuidado de lo que ven y oyen. Aquí entra perfectamente lo que dice Proverbios 4, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y los versículos que siguen dicen con claridad que debes cuidar lo que miras y lo que oyes. ¿Por qué? Porque estos van a repercutir, van a modificar, van a influir tarde que temprano, de una o de otra manera, en tu comportamiento. Así que, iglesia, este es un llamado. Ten cuidado con lo que tú estás permitiendo que entre por aquí o que entre por aquí a tu corazón. Ahora, ¿qué nos enseña lo que le sucedió a Pedro? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender de toda esta experiencia desafortunada, este mal sabor de boca por el que Pedro atravesó? Estaba yo preguntándole a Dios desde hace días: Señor, dame una palabra para tu iglesia, dame una palabra. Y Dios me llevó más de una ocasión a este pasaje. Entonces, al estar reflexionando en él, Dios me dio o me mostró 3 lecciones que debemos tener presente. 3 lecciones que debemos tener presente. Número 1, anótalo rapidito. Primera lección que aprendemos. Número 1, nadie está exento de ser probado. Primera lección que sale de este pasaje: nadie está exento de ser probado. Es decir, la prueba vendrá. Vendrá cuando menos lo esperes, de la manera que menos te imagines y en el lugar que no pensabas, pero vendrá. Fíjate, los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo: vayan a la otra ribera, espérenme ahí. Pero estando en el cumplimiento de esta indicación de Jesús, ellos lo estaban haciendo bien, y de repente, a medio mar, sucede lo que estaba pasando. Sucede lo que leímos. El mar agitado, el viento bravo, y de repente se aparece alguien y ellos dicen: es un fantasma. Es un fantasma. Ahora, ¿quién iba a decirnos, hablando metafóricamente, quién iba a decirnos que este 2020 traería todo lo que hemos estado viendo y viviendo? Enfermedad, pérdida de seres queridos, problemas económicos. Las estadísticas dicen que la violencia intrafamiliar aumentó un porcentaje considerable. Estrés, miedo, desánimo. Ahora, hablando de cuestiones de la fe, desánimo. Hemos escuchado de personas que están tirando la toalla o están en esas. Frialdad o adormecimiento espiritual. ¿Quién iba a pensar que este 2020, que comenzó con unas palabras poderosas, llenas de esperanza y de desafío, para muchos ha sido lo contrario? Ahora bien, el problema, amados hermanos, el problema no es el problema. Está raro, ¿verdad? Pero escuche esta idea. El problema no es el problema. El problema es la manera en que lo enfrentamos. La manera en que enfrentamos los problemas, revela la condición en que nos encontramos en el momento que viene a nuestras vidas. Hoy vino la prueba. ¿En qué momento? ¿Cómo está tu fe en este momento que viene la prueba de tu vida? Es lo que te estoy diciendo. Si no estás preparado, ¿cuál crees que será el resultado? Ahora, al pensar en Pedro, puedo comprender que, escucha esto, al pensar en Pedro, puedo comprender esto, que ver, experimentar, conocer de Dios, escúchalo, escúchalo, te lo voy a decir con mucho tacto, dice así: no representa, ver, experimentar y conocer de Dios, no representa que estés preparado para la prueba, aunque deberíamos estarlo. El detalle está en el corazón, como lo estuvo en el corazón de Pedro. Así como Pedro, hay personas que han visto, experimentado y conocido la grandeza del poder de Dios. Sin embargo, cuando viene la prueba, sienten que se están hundiendo. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco más de las personas que quisiera que hayan pasado por eso. Y estoy 99% seguro que tú también conoces a más de uno.
que predicaba, que enseñaba, y cuando vino la prueba, ¡brum!, se fue hasta abajo, se hundió. Eso quiere decir que toda esa experiencia y conocimiento no fue suficiente, o no necesariamente significaba que su fe también haya ido en aumento. Experiencia y conocimiento no necesariamente significa más fe. Ojo con esto, experiencia y conocimiento no necesariamente significa más fe, sino que te lo diga Pedro. Esa es la realidad. Ahora, iglesia, hermano, hermana, joven, ojo con lo que te voy a preguntar. ¿Cuál crees que sea tu caso? ¿Cuál crees que sea tu caso? Te voy a ayudar a descubrirlo. Fíjate, la manera en que te has conducido o comportado, o las palabras que has usado en todos estos meses, durante este tiempo de pandemia, es la evidencia clara de cómo se encuentra tu fe. Sí. La manera en que te has conducido o comportado, las palabras que has usado en estos meses de pandemia, son evidencia clara de cómo se encuentra tu fe. Hay personas que, claro, te quiero decir esto, también hay personas que están de pie, firmes, viendo la mano de Dios y avanzando, creciendo en su relación con Dios y desde luego creciendo en su fe. Pero hay otras, en cambio, que se han ido enfriando y han regresado. Escucha, es lo peor, ¿no? Se han ido enfriando y han regresado a comportamientos, a actitudes, a palabras que habían dejado. Y Pablo dice en el libro de Gálatas: ¿cómo puede ser posible que las obras que desechaste, las mismas vuelvas a edificar? Eso no es correcto. Me atrevo a decir que conectarse a la oración, a las celebraciones, a la célula, dejó de ser tan importante o necesario para ellos. Si pudiéramos poner las luces del semáforo para ese tipo de situación, ya no habría color, habrá pasado del rojo a algo más intenso, por decirlo de alguna manera. La cuestión es esta, ¿no? Esta historia de la barca me hace pensar que Jesús estaba trabajando en sus discípulos y lo estaba haciendo duro con ellos, los estaba entrenando, estaba formándolos y los estaba enseñando. Y te quiero hacer una pregunta, joven, hermano, hermana. Quiero que tú por favor consideres esto. ¿No será acaso que Dios está o ha estado haciendo lo mismo contigo? Recuerda que la prueba vendrá. Nadie está exento de ser probado. ¿Qué nos mostrará Dios con ella? ¿Qué nos va a revelar Dios a través de la prueba? Escucha esto. Las pruebas no son para que Él vea cómo estamos. Dios no tiene necesidad de probarnos para ver cómo está nuestro corazón, no cómo está nuestra fe. Las pruebas en realidad son bien para mostrarnos a nosotros cómo estamos. Él ya sabe qué onda contigo. Eres carta abierta para Él, créeme. La segunda lección que encontramos en este pasaje, la segunda lección es: ejercita tu fe. Ejercita tu fe o fortalece tu fe, como tú lo quieras considerar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Su fe. Jesús le dijo: hombre de poca fe. ¿Te fijaste? ¿Cuál fue el diagnóstico del maestro? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor de corazones? Jesús le dijo a Pedro: hombre, de poca fe. La condición en que se encontraba la fe de Pedro fue la causa de que se hundiera en el mar. ¿Sí me escuchaste? La condición en que se encontraba la fe de Pedro fue la causa de que se hundiera en el mar. Entonces, la fe pasa a ser algo a lo que debemos prestar atención especial. La fe es algo a lo que debemos prestar atención especial. No debemos tomarla a la ligera. A Pedro le dijo: hombre de poca fe. Ese fue el diagnóstico, ese fue el escaneo del corazón, del alma de Pedro, de parte de Jesús.
Hermano, ¿qué crees que diga Jesús de tu fe? ¿Qué crees que diga el Señor de tu fe? ¿Será que nosotros la libremos y nos diga, bien, buen siervo y fiel, mira, veo que tu fe está al 100? ¿O no será que nos diga como a Pedro, hombre, mujer, joven de poca fe? Si la fe fuera un músculo de nuestro cuerpo, ¿cómo crees que esté en este momento? ¿Firme como este? ¿O flácido? ¿O suave? ¿Cómo estaría ese músculo? Lo cierto, amados hermanos, es que la fe es algo en lo que debemos ocuparnos. No solamente debemos prestarle atención, sino debemos pasar de preocuparnos, de prestarle atención a ocuparnos en ella. Ocúpate en tu fe. Por su poca fe, Pedro dudó. No puede ser que una persona que ya lleva tiempo en la iglesia tenga poca fe. Es inconcebible, es lo que aprendemos de esta historia. No puede ser que alguien que camina con Jesús, que ha visto los milagros de Jesús, que ha tocado a Jesús, que ha saludado a Jesús, que ha hablado con Jesús, tenga la misma fe que al principio. Cuando Pedro dio pie a la duda, empezó a hundirse. Porque eso es lo que sucede. Por su poca fe, Pedro dudó. Y cuando dio pie a la duda, se empezó a hundir. Hermano, iglesia, aquí hay un llamado a todos nosotros. Cuida tu fe. Asegúrate de que esté firme. Asegúrate de ejercitar tu fe. Si no lo haces, corres riesgo de hundirte y de dar patadas de ahogado. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para fortalecer mi fe? ¿Cómo le puedo hacer para ejercitar mi fe? Bueno, déjame decirte que la clave está en la oración, en tu búsqueda personal de Dios, en que tú te metas a la presencia de Dios y desde luego cuando veas algo en la palabra, un mandamiento, una indicación, la obedezcas, porque la obediencia hace que nuestra fe se incremente. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Ahora bien, escucha esto. Conectándote. Aquí hay algo interesante que necesito decirte. Escúchalo con atención. Conectándote a la celebración del domingo, a la célula de Irreversible los lunes, a la oración de los martes o a la célula con tu líder. Escúchalo, no es la evidencia de que tu fe está como debiera. Conectándote a estas actividades es más bien el resultado de que estás buscando de Dios en verdad, en lo secreto, de que estás orando, de que estás leyendo la Biblia, de que estás procurando ser fiel a la palabra de Dios. Entonces, ir a estas actividades o conectarte a estas actividades es el reflejo, el resultado de lo que tú estás haciendo en lo secreto. En lo secreto oras, lees, meditas, adoras, buscas, lo cual genera motivación y deseo de una persona que busca a Dios en lo secreto, quiere conectarse a la oración. Una persona que busca a Dios en lo secreto quiere estar en la celebración. Una persona que busca en lo secreto está motivado, está motivado. Créeme, no es al revés. En nuestras actividades hay dirección y confirmación, pero es en tu búsqueda personal que está la verdadera motivación. Fíjate, hay personas que me dicen, pastor, estaba orando y Dios me mostró, me hizo sentir, me esto, me aquello, etcétera, etcétera. Ojo, estaban orando, estaban buscando de Dios. Estas personas, porque sí las hay, hacen lo posible por estar conectados en cada actividad que programamos en este tiempo por internet. Entonces, es esa búsqueda de Dios, esa dependencia, esa conexión con el Espíritu Santo lo que les motiva. No es estar en la celebración online, no es estar en Irreversibles, no es estar en martes de oración lo que las motiva. No, lo que las motiva es su búsqueda personal de Dios.
Estar en estas actividades es algo que lo refleja, que lo proyecta, de que hay algo que están haciendo en lo secreto. Así que es importante que hagamos este ejercicio espiritual para fortalecer, para ejercitar nuestra fe. Escucha esto, fortalecer o ejercitar nuestra fe no es una opción, es una prioridad, algo a lo que debemos prestar atención inmediata. No debemos dejarlo para luego. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te fijaste cómo dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nota el énfasis de Pablo. Sobre todo, ¿qué? Sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra, algo que venga a tu mente. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. La recomendación, la exhortación, la enseñanza, la dirección de Pablo es: toma el escudo de la fe. Por eso debemos ejercitar la fe, por eso debemos fortalecer la fe, por eso debemos cuidar la fe. Entonces, si la fe es para estar firmes, si la fe es para soportar los dardos de fuego del enemigo, entonces debemos darle prioridad a nuestra fe. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿qué dirá de ti? ¿Y qué dirá de mí? Mira, Primera de Juan 5:4, hablando de la importancia de la fe. Primera de Juan 5:4, Nueva Traducción Viviente, dice: pues todo hijo de Dios vence al mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Lo voy a leer una vez más. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. La fe nos llevará a la victoria. Por eso debemos ejercitarla, por eso debemos fortalecerla, por eso debemos darle su lugar, su importancia. Entonces, ¿es importante? Te pregunto, ¿es importante nuestra fe? Claro que sí, desde luego que sí. En realidad, esta pandemia debe servirnos para ver en qué condiciones hemos tenido nuestra fe. Es decir, si tú has sentido que te estás muriendo, si estás dando patadas de ahogado hasta el día de hoy, es porque tú necesitas hacer algo con tu fe urgentemente. Necesita una bedoyecta, un trivedosa espiritual directo para tu fe, para que te levantes. Lo tienes que hacer. La tercera y última enseñanza que el Señor me regaló de este pasaje es esta: si estás dando patadas de ahogado, pide ayuda. ¿Lo notaste? Si estás dando patadas de ahogado, pide ayuda. Mira lo que hizo Pedro al estar hundiéndose. Versículo 30, dice: dio voces diciendo: Señor, sálvame. Otra versión dice: gritó. Se puso a gritar, dio gritos: Señor, sálvame. Y esto es de esperarse. Cuando alguien está corriendo un riesgo, un peligro inminente, no habla con una voz normal. Va a gritar, va a desgarrar su garganta con tal de obtener la ayuda que necesita. Pedro dejó a un lado todo conocimiento y dijo: Señor, sálvame. Fue más que una oración, fue una súplica, fue un clamor, un grito desesperado. Me atrevería a decir que ahora sí fue una verdadera conexión con el Señor. Piense esto, por favor. Pedro se estaba hundiendo en el bravo y agitado mar. Pero hoy hay personas, cristianos, perdónenme, lo tengo que decir de esta manera, hay cristianos, hay líderes inclusive, hay profetas que también se están hundiendo. Algunos lo reconocerán, otros, quién sabe. Pero unos se están hundiendo en el temor, otros se están hundiendo en la desesperación, otros más se están hundiendo en la duda y otros se están hundiendo en el desánimo. Se están hundiendo poco a poco o mucho a mucho. Otros, tristemente, ya se hundieron. Pedro se dio cuenta y pidió ayuda.
Pedro se dio cuenta y pidió ayuda, pero lo hizo a la persona correcta, a Jesús, a quien en verdad podía ayudarle. Cuando uno está dando patadas de ahogado, no puede pedir ayuda a otro que está dando patadas de ahogado. Tiene que pedir ayuda a alguien que sí puede ayudarlo. Hermanos, con toda honestidad, con la mano en el corazón, te quiero hacer esta reflexión. ¿Quién es capaz de admitir que se está hundiendo en el temor, en la duda, en la desesperación o en el desánimo? ¿Quién es capaz de admitirlo? O tal vez ya has tocado fondo. ¿Quién se atreve a decir: paz, reconozco que he descuidado mi fe, siento que me estoy hundiendo, estoy dando patadas de ahogado? ¿Quién será capaz de reconocer que esa es su situación actual? Si lo haces, te tengo una buena noticia. Si lo haces, el Señor hará contigo lo que hizo con Pedro. Mire el versículo 31, dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Al momento Jesús extendió la mano y él agarró a Pedro. ¡Qué tremendo! No lo hizo esperar, no le dijo: pues como eres un poquito terco, ahora vas a estar allá ahogándote un ratito. No, en el momento Jesús extendió la mano y lo agarró al momento. ¿Sabes qué, iglesia? Para el Señor hay cosas que no pueden esperar. Tu condición espiritual, tus emociones, tu vida entera son una prioridad para Él. A pesar de la duda, a pesar del temor, la desesperación o el desánimo, todo esto, ¿verdad? A pesar de todo esto, Él nos tiende la mano para levantarnos. Él quiere levantarte. Él quiere ponerte a salvo. Él quiere mostrarte una vez más su misericordia y su poder. Por eso quiero preguntar una vez más: ¿quién quiere o necesita que Jesús le eche la mano en este momento? ¿Quién puede decir: Señor, échame la mano? Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Si te has hundido o te estás hundiendo, pide ayuda. Aquí está su presencia y me atrevo a decir que no extenderá su mano, más bien ya la tiene extendida. Muchas veces hemos dicho: el Señor está así, así está, así creo que está, con las manos extendidas hacia ti, esperando que tú digas: Señor, sálvame. Recuerda, eres una prioridad para Él. El mar de Galilea. Vamos a terminar. El mar de Galilea fue testigo de la tremenda lección que Jesús le dio a sus discípulos y que también es válida para nosotros en este tiempo. Ese día, ese 27 de septiembre, aprendieron que la prueba vendrá cuando, cómo y donde menos lo esperes. Lo importante es estar preparado. Nadie está exento de ser probado. Ese 27 de septiembre también aprendieron todos, no solo Pedro, que la fe debe ser fortalecida, ejercitada cada día. Pero también experimentaron que aunque la fe tambalee y la duda les cause daño, el Señor tenía sus manos de misericordia extendida hacia ellos. Iglesia, estos meses han sido de prueba. Tu fe, tu fidelidad, tu paciencia, tus convicciones han sido desafiados, han sido tremendamente pasados por las pruebas. ¿Cómo te ha ido entonces hasta este momento? La verdad, ¿estabas listo para esta prueba? ¿O como a Pedro, el Señor te ha mostrado tus debilidades? Piénselo, pero sea honesto con usted mismo. Iglesia, si no lo has hecho, ocúpate en fortalecer tu fe por medio de la oración, la lectura de la palabra y desde luego involucrándote en nuestras actividades, las cuales, primero Dios, dentro de pronto, podremos hacerlas presenciales, procurando guardar todo el protocolo de seguridad.
Hermano, hermana, joven, si necesitas que el Señor extienda sus manos a ti, ya lo está haciendo. De hecho, te está esperando para levantarte y puedas seguir adelante. ¿Lo necesitas? ¿Necesitas que te eche una mano? Ven a Él. Ya no des patadas de ahogado. No tienes necesidad de hacerlas, porque Dios está contigo. Quiero hacer 2 oraciones. Una, por los que necesitan el auxilio del Señor. Por los que necesitan que el Señor les eche una mano. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Pídele su ayuda. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Señor, sálvame. Eso le tienes que decir a Jesús. Señor, sálvame, ayúdame. Ya no quiero dar patadas de ahogado. No quiero ahogarme en este mar de miedo, de desesperación, etcétera, etcétera. Reconoce que has mirado más en otras direcciones, las circunstancias, lo cual ha afectado tu fe. Pero hoy vienes a Él de todo corazón. Y la segunda oración es por aquellos que necesitan a Jesús en su corazón. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, allá en tu lugar. Levántate de tu cama, de tu hamaca, de tu silla. Si estás barriendo, deja de barrer. Si estás haciendo talacha, por favor, detente un momento. Busca un lugar apropiado. Y si tú necesitas que el Señor te eche una mano, ora conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Padre, reconocemos que como Pedro, han habido momentos que la duda, Señor, vienen sobre nosotros con fuerza. Y reconocemos también que esto ha generado que sintamos desesperación, aflicción, que nos estamos hundiendo. Y de repente, Señor, estamos dando patadas de ahogado. Porque hemos mirado en otras direcciones, menos a ti. Señor, perdónanos. Y por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, sálvanos, Jesús. No queremos seguir dando patadas de ahogado. No queremos seguir sumiéndonos en toda esta situación tan fuerte que está pasando en el mundo. Queremos que tú nos levantes para que podamos ser verdadera luz en este mundo de tinieblas, para que podamos ser verdadera sal en este mundo tan insípido. Señor, levántanos para ser testimonios de tu grandeza, de tu misericordia y de tu poder. Limpia nuestro corazón de todo pecado, de toda duda y toda incredulidad, y renueva nuestra fe en ti, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Tú necesitas a Cristo. Si aún no lo has aceptado, no dejes que todo esto que está pasando te ahogue, te haga dar patadas de ahogado. Acepta a Cristo en este momento. Si tú quieres, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, lo que está pasando alrededor de mi vida me ha sacudido, pero hoy pongo mi mirada y mi confianza en ti. Ya no quiero dar patadas de ahogado. Ya no quiero sentir que me estoy ahogando. Yo quiero que tú seas mi esperanza, mi Salvador, mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te recibo en mi corazón, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado este tiempo aquí en la iglesia Monte Sión. Ya estamos pasito a pasito regresando a casa. Dios te bendiga. Hoy es domingo 27 de septiembre y espero que nos veamos el martes, pasado mañana, el 29. Aquí vamos a hacer la oración aquí en la iglesia, como lo hicimos la semana pasada. Y el domingo 4 de octubre vamos a hacer también aquí desde este lugar la celebración, creo que ya en vivo, ya todo color. Así que prepárese, estaremos dando indicaciones, estés pendiente. Les agradezco mucho su tiempo y no te olvides, jóvenes, mañana Irreversibles, 8 de la noche, y el martes oración también a las 8 de la noche. Nos vemos, Dios te bendiga, un abrazo a todos
y que tengan un excelente domingo. Bendiciones a todos.